Ya podemos decir que sabemos crear de una forma básica visualizaciones, ya sabemos crear gráficas e incluso combinarlas dentro de un dashboard, pero en lo que nos vamos a centrar durante el curso es cómo crear estas mismas visualizaciones u otras diferentes de una forma un poquito más profesional. También podemos decir que sabemos manipular datos diferentes, así sean continuos, discretos, también sabemos crear campos calculados. Y en la lección de hoy en lo que nos vamos a centrar es en cómo combinar tablas de datos diferentes. Vamos a alterar estos mismos datos un poco para que nos dejen trabajar, y tras todo esto vamos a realizar un análisis de tipo geográfico, y ahora veréis por qué, porque son datos que están referidos a localizaciones y la visualización en sí es un mapa geográfico, así que yo creo que podemos empezar con esto. Vamos a venir nosotros para acá y vamos a abrir nuestro set de datos. Es un archivo de texto, tendrán o aparecerán bajo el nombre de ventas geográficas 1. Para el caso ya podemos ver que nos pasa como en situaciones anteriores, eso está muy junto, así que tenemos que alterar o formatear estos separadores, elegimos la coma y vamos a realizar un análisis de los datos de las columnas. Yo creo que esto nos lo da como número entero, ¿vale? La segunda columna nos aparece con forma de globo, esto especifica que es una cadena, ¿de acuerdo? Pero atención aquí, es una cadena pero relacionada con provincias, municipios y condados. Lo mismo para la ciudad. Para la ciudad lo que vamos a tener es que es una cadena y la función geográfica se basa en la ciudad. Y conforme al estado, pues vamos a tener, bueno, os lo enseño para que lo tengáis claro, ¿de acuerdo? También. Y conforme a la región, pues nos aparece que son cadenas, pero cadenas normales, ABC. Y así un poco por encima os puedo comentar que se han realizado diferentes órdenes de compra en diferentes partes de los Estados Unidos. En otras palabras, se han realizado diferentes compras en diferentes áreas, ciudades, estados y regiones de los Estados Unidos. Conforme a región, lo que vamos a ver es que todas estas localizaciones se están situando al sur, al este, al oeste o al norte de los Estados Unidos, únicamente, ¿de acuerdo? Lo quiero aclarar para que no haya ningún malentendido después. Bien, pues ya tenemos nuestro set de datos subido a Tableau. Entonces lo que vamos a hacer ahora, como he estado explicando, vamos a ver la combinación de diferentes tablas de datos, y para ello necesitamos un dato secundario que van a aparecer como archivos de texto también bajo el nombre de ventas geográficas 2. Entonces ahora que lo tenemos por aquí, como veis en nuestro panel nos sigue apareciendo ventas geográficas 1, ¿de acuerdo? No os preocupéis. Lo que vamos a hacer es, no lo necesito ahora, entonces lo voy a retirar. Quiero enseñaros primero por separado las dos tablas de datos, y ahora que tenemos ventas geográficas 2 aquí, elegimos la tablita que aparece dentro del Excel con este título, actualizamos y vamos a tener un problema parecido, me parece. Correcto, esto nos está cogiendo de forma adecuada, no vamos a coma, que estaba en espacio. Incluso tarda un poco, no solo por el número de datos, sino por todos los factores en realidad. Por ejemplo, el valor de lo que sea, un valor, que son números, ABC. El precio, ABC. Esto es un disparate. ¿Qué podemos hacer para cambiar esto? En la mayoría de los casos esto viene por las propiedades de Excel y por el formato en el que está Tableau también. De forma que yo, por ejemplo, mi Excel es un Excel inglés y Tableau lo tengo en español. Entonces, en la mayoría de los casos existe controversia acerca de qué utilizar para señalar números decimales, si utilizar una coma o si utilizar un punto. Esto va a depender entonces del área geográfica. Para nosotros en España no lo sé muy bien si es el punto o la coma, pero utilizamos el contrario al que utilizan los ingleses. Como sé que este dataset está escrito con datos ingleses, vamos a cambiar la configuración regional de español a inglés, de estado de Irlanda, por ejemplo. Y aquí podéis ver la diferencia. No se han cargado los datos todavía, pero ya vemos, por ejemplo, que el año, vale, el año creo que nos lo mantenía como numérico. El valor nos aparece como número ya, el precio nos aparece también, las cantidades, todo genial. Vamos a analizarlo así un poquito por encima para ver que nos está dando todo bien. Números enteros es el ID, el número de identificación de las órdenes de compra. Las fechas nos aparece como fecha.
ABC, ABC, esto es número entero, esto es número decimal, correcto, decimal también, categoría. Vale, parece a simple vista que está todo correctamente, pero creo que podemos realizar un cambio y lo vamos a realizar aquí. Esta columna parece que está un poco sucia, ¿no? Nos aparece aquí en la columna month el mes del año, el año y en ocasiones el año por W. Entonces, ¿qué vamos a aprender a hacer? Vamos a aprender a separar estos datos. Tableau, en especial para esto, no tiene ningún problema, lo hace de una forma bastante sencilla, aunque para el resto de alteraciones y limpieza de datos yo recomiendo siempre que se realicen dentro del mismo documento de Excel. Pero para este paso en especial podemos hacerlo aquí. Va a ser tan fácil como seleccionar las opciones que tenemos de la columna, nos venimos para división personalizada y entonces lo que quiero hacer es separar únicamente el mes, porque el año ya lo tenemos aquí en esta columna. Entonces podemos ver que hay un patrón que se repite, que es que se escribe el mes y seguidamente un guión. Pues seleccionamos nuestro separador. Este va a ser el segundo separador o el primero que aparezca siempre. El primero. Mantenemos el 1 que estaba de forma predeterminada seleccionado y aceptamos. Ahora únicamente vamos a tener que actualizar y ya podemos contemplar nuestra columna como ha quedado. Esta es la nueva columna que se ha creado. Como podéis ver, el símbolo de ABC es diferente del anterior. Esto quiere decir que es un campo calculado, pero es un campo calculado que no hemos tenido nosotros que crear la función ni nada. Y entonces al tener ya nuestra columna aquí, meses, que con doble clic podemos renombrar la columna, aunque claro, si tengo todos los títulos en inglés vamos a seguir trabajando en inglés. Y lo que puedo decir ahora es que esta columna que ya no nos hace falta. Me estoy refiriendo a esta columna donde aparecen los datos mezclados. Entonces no quiero eliminarla porque a lo mejor en algún otro momento nos puede hacer falta. Pues sencillamente lo que haremos será ocultarla. Si la ocultamos, ahora solo nos aparece de esta forma. Una vez ocultado ya podríamos trabajar con nuestra columna mes y no vamos a tener ningún tipo de problema. Y para terminar me gustaría seguir trabajando con la columna edad. Nos aparece aquí como número, pero nos lo está clasificando como un número decimal. No se pueden tener 2 años y medio. Bueno, sí, pero en este dataset no. Aquí solo podemos tener 49 o 57, pero no 49 y 3/4. Entonces, al estar clasificado como números decimales, nuestra solución podría ser sencillamente cambiarlo a números enteros, pero esto nos puede dar error, como es el caso. Entonces, para esto, míralo, se nos queda aquí como nulo, se nos queda feísimo. Entonces volvemos otra vez al número decimal. Vamos a dividir. Nos encontramos que no podemos realizar una división especializada como en el caso anterior. Entonces no pasa nada. Lo mandamos a cadena. Esto es hacer un poquito el lío a Tableau, ¿de acuerdo? Ya lo tengo cambiado. Ya es punto 0. Entonces ahora sí nos debería dejar la división personalizada. Sabemos que es un punto. El documento como si fueran números decimales, porque lo entiende de forma errónea. No sé por qué. Es solo esa columna. Así que esto no va a suponer un problema enorme. Así que básicamente clicamos en aceptar, actualizamos nuestros datos. Como ya sabemos, una de ellas no las necesitamos, entonces la ocultamos y conforme a esta le vamos a copiar el título tal cual. Ahora ya sí es momento para decir yo lo que tengo aquí es un número entero. De acuerdo, sé que aparece en azul, está en discreto, nosotros lo queremos en continuo, no pasa nada. Cuando estemos en la hoja de trabajo trabajando con los datos, podemos moverlo de la sección de dimensiones a la categoría de medidas. De esta forma no nos volverá a dar ningún tipo de problema, pero ya con nuestros datos resueltos, bien limpios y listos para ser trabajados, ahora podemos abrir nuestra primera hoja de trabajo. Como podéis ver, nos aparece la columna de edad, pero nos aparece como si fuera un campo calculado, porque esta es la columna que hemos creado nuevamente, al igual que tendríamos que tener el mes, month, que si lo situamos aquí dentro de columna nos aparece como correcto, enero, febrero, marzo, abril, y nos aparece aquí un 2020 y un nulo. Eso es extraño. Vamos a ver si hay algún dato asociado a esto o simplemente es un error de limpieza. Elegimos los precios, por ejemplo, en las filas. Vale, podemos ver que 2020 no contiene nada y nulo menos todavía.
Así que los meses realmente están bien, no nos van a suponer ningún tipo de error al final, así que bien. También lo que quería enseñaros es aquí en fuentes de datos, si nosotros quisiéramos recuperar las columnas que hemos ocultado previamente, lo único que tenemos que hacer es clicar aquí, mostrar campos ocultos. De esta forma nos va a enseñar las columnas que hemos utilizado previamente, y si quisiésemos utilizar de nuevo alguna de ellas, pues sencillamente tenemos que clicar en mostrar. Una vez que lo hemos mostrado, lo que me gustaría enseñaros también es, sé que hemos creado nuestra propia columna para los meses, pero si nosotros arrastrásemos esta que no es campo calculado, nuestros meses aquí, bueno, esto nos lo está enseñando un poco regular y es porque no es ABC, es fecha. Ahora vais a ver lo que ocurre. Pues esta fecha que la teníamos tan fea y tan mal representada aquí, ahora es lo que nos ha creado, sí, el 1 de junio de 2021, que realmente lo que ponía aquí era junio de 2021, únicamente, se ha inventado el día. Bueno, nos da igual. Esta columna mes podemos seguir utilizándola para los meses, porque los meses sí están correctos. Entonces nosotros pinchamos en trimestre y en mes, y ahora trimestre no lo queremos, año tampoco lo queremos, y tenemos exactamente lo mismo que teníamos antes, o incluso un poquito más limpio, porque no nos aparece 2020 como valor de mes, ni nulo. Podemos utilizar una o la otra. Para el caso no nos va a dar ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Volvemos atrás. Y ahora sí podemos empezar con nuestra unión, porque la unión es el objetivo de esta lección, no mirar estos datos únicamente. Entonces ya sabemos que tenemos aquí una tabla referida a ventas geográficas 2, pero también tenemos ventas geográficas 1. ¿Qué es lo que tienen ambas en común? No sé si os acordáis, pero la anterior lo que también tenía era un número de identificación de las órdenes que se compran, relacionado con el área geográfica de Estados Unidos donde se compraba. Bien, pues esta tabla número 2 lo que nos va a enseñar es los mismos números de órdenes de compra en la primera de las columnas relacionado con el precio o qué es lo que se está comprando en esa orden o cuántas cantidades, quantity order, la categoría a la que pertenece, quién lo compró. En este caso es en diciembre de 2020 lo compró la señorita Mrs. Millie Faber, que tiene 49 años. Entonces, una vez conociendo estos datos, sabemos que ambas tablas, esto es lo más importante de la unión, contienen una columna en común, que es el número de ID, y entonces a raíz de ahí podemos realizar la unión. Si nosotros arrastrásemos la tabla de ventas 1, pero de la siguiente forma, sin haber soltado el ratón, ya nos está creando aquí un vínculo entre las dos tablas. Entonces lo que quiero es crear el vínculo una al lado de la otra, soltamos y automáticamente lo que tiene que hacer es juntarnos las dos tablas. ¿Qué ocurre? Que nos ha creado un error, y este error viene porque es cierto que ya habíamos ajustado la tabla 1, ya le habíamos puesto como delimitador la coma, pero la hemos retirado. O sea, en el momento en el que la quitamos de la hoja, todos esos ajustes se han perdido. Es por lo que en ventas geográficas 2 nos aparecen todas estas columnas y en ventas geográficas 1 nos vuelve a aparecer únicamente una columna. Para solucionar esto, vamos a cerrar esto temporalmente y nos vamos a venir aquí, a ventas geográficas 1. Si mi teoría es correcta, cuando pinchemos propiedades de archivo de texto, va a aparecer punto y coma o espacio o punto y coma. Correcto. Entonces tenemos que volver a ajustarlo de forma que obtenga como delimitador la coma, la identifique como delimitador y no me aparecen los datos. Sin embargo, si pinchamos en la tabla 2 tampoco me aparece. A lo que vamos a tener que proceder es a solucionar el error de unión, a ver si de esa forma nos lo da por válido. Y ahora que ya tenemos todas las columnas de cada tabla, sí podemos realizarlo. Hemos dicho que lo que queríamos era el order ID. Para esto es este y para esto es order ID también. Cerramos, ya no hay error, tachan, ya está todo solucionado. Podemos, por ejemplo, seleccionar una, nos aparece esto. Vamos a seleccionarlo como el número menor que haya, el que acaba en 683, 374683. ¿Cuál es el número de ventas último? 374683. Exacto. Hemos podido juntarlo no solo porque las columnas contengan el mismo nombre, sino porque contienen los mismos datos al final. Podemos perfectamente afirmar que esta orden de compra que se realizó en el estado, en la ciudad de Storden, en América, que no he estado pero debe ser muy bonita, se trata de una orden de compra de 2 cantidades a precio de
678, ya veremos qué, dólares, imagino, que fue comprada por Mali. Mali, nuestra amiga, ¿no? Mali Faber. Perfecto, pues ahora ya sí podemos trabajar con todos los datos a la vez. Esto es lo bueno de la combinación. Entonces, si volvemos a nuestra hoja primera, ahora los datos nos van a aparecer de una forma diferente. Por un lado nos van a aparecer los datos de ventas geográficas 1, que aparecen aquí, están las dimensiones y aquí las dos medidas. Y por otro lado vamos a tener la tabla 2, que podemos incluso esconderla un poquito, si nos estorbase mucho, si tuviésemos más de dos tablas unidas. Y nos aparecen nuevamente sus dimensiones y sus medidas. Al aparecer las dos tablas en la misma hoja de trabajo podemos utilizar cualquier dato que nos plazca, de forma tal que si yo quisiera, por ejemplo, saber cuántas han sido las ventas para cada estado, y si nos vamos a nuestra fuente de datos las ventas son, bueno, pues tenemos aquí una cantidad y un precio, ¿no? Por cantidad. 678 por 2 son 1357. Este es value, el valor, ¿vale? Pero luego al parecer se aplica un descuento aquí, que es un descuento de 19 dólares, por lo cual el valor menos el descuento nos da el total, que es 1338. Así que en términos de dinero, si queremos saber lo que ha estado generando cada zona geográfica, vamos a tener que tirar del total. Si arrastramos el total, nos va a dar que LA, Los Ángeles, es el que mayor ganancias está aportando a los Estados Unidos. Nos salen los datos de todas formas un poco extraños, porque el total me sale 4,83,8E. Vamos a cambiar esto antes de nada. Si pinchamos sobre el dato, botón derecho y formatear, o sea, aparece como formatear fuente, tal. Esto no es lo que quiero porque nos está formateando lo que viene a ser el estado. Nosotros lo que queremos es que nos cambie el total, o sea, los números. Una vez que ha cambiado esto, si nos venimos aquí al panel, lo que nos aparece dentro, y pinchamos en los números, ahora ya podemos cambiar. Bueno, antes de nada, para que lo veáis también, control y arrastro, si aparece el número aquí, podemos ver de forma más instantánea el cambio. Pinchamos en números, ahora sí, y hemos dicho que son valores de moneda. Seleccionamos moneda personalizado y ahora nos aparece de una forma un poco más correcta, ¿verdad? De acuerdo, vamos a mantener los dos decimales, pero lo que queremos es acortar estas cantidades. No vamos a seleccionar ningún decimal, así que los decimales ahora mismo los eliminamos porque no nos son relevantes al ser cantidades tan grandes. Y para acortar las cantidades lo que vamos a hacer es seleccionar otro tipo de unidades. Si seleccionásemos miles se acorta, igual en billones, ¿no? Lo vamos a dejar como está. No queremos que sean euros, así que lo vamos a cambiar por dólares. Otra cosa que podemos cambiar es la alineación personalizado, pero no lo queremos así, lo queremos así. Se nos va a ir representando pues los valores de una forma en la que no tengamos que girar y rompernos el cuello. Pero lo que me interesa en esta lección es también observar todos aquellos datos que se refieren a posiciones geográficas. De forma que vamos a eliminar todo lo que tenemos aquí y aprovechando que tenemos latitud y longitud vamos a seleccionarlos. Es al revés, es longitud y latitud, y ahora aquí en automático me debería salir mapa. Vamos a hacer especial hincapié en que sea un mapa de aquí en adelante. Uno de ellos es el área. Queremos ver si el área está funcionando correctamente. El área nos aparecía representada como región, pero también como cadena. Esto no es correcto del todo. Entonces, para cambiar esto, tenemos que hacer, lo sabemos, seleccionamos el icono, nos vamos a función geográfica y ahora diríamos, ¿cuál es una región o área? Pues país-región no es realmente. Provincia tampoco, estado, provincia, no existe tal cual. Entonces vamos a tener que crearla desde el estado. O sea, vamos a relacionar la región con la posición en la que se encuentra el estado. De forma tal que ahora que ya sí nos aparece como un globo terráqueo e incluso arriba nos aparece una jerarquía que se ha creado. Pinchando a la derecha nos aparece como eliminar jerarquía, no, queremos mantenerla. Entonces ahora sí, región, si nosotros decidiésemos ponerla sobre color, nos va a dar un error. ¿Un error por qué? Vamos a acercarnos un poquito,
Estados Unidos. Si queremos movernos por el mapa, importante, pinchamos aquí y seleccionamos. Ahora sí, ahora ya podemos movernos sobre el mapa. Si giramos la rueda del ratón para adelante o para atrás, nos hará zoom, de la misma forma que si clicamos en una de estas dos opciones. Y ahora vamos a ver cuál es el tipo de problema que nos da. Normalmente este tipo de errores relacionados con mapas geográficos viene porque la posición o la localización no han sido establecidas correctamente. Entonces lo que vamos a hacer es, hemos pinchado en nuestro mensajito de datos desconocidos, podemos editar estas ubicaciones, vamos a ver cuáles son las áreas que nos están dando problemas y perfectamente vemos que el país donde se está eligiendo es Irlanda. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar el apartado correcto y automáticamente ya han ocurrido cambios. Si cerramos esta pestañita, ya vemos que todas las abreviaciones que teníamos como datos nos las ha analizado correctamente. Alaska, Alabama, Arizona, eso suena más americano ahora, ¿verdad? Entonces lo único que tendríamos que hacer es aceptar. Magia. Ahora ya nos han desaparecido los 51 desconocidos que teníamos por aquí y obviamente nos ha reconocido los tipos de región que hay por aquí. Región que si le pinchamos al estado nos los diferencia, pero si no nos indica estupendamente qué estados son el oeste, cuál es el centro oeste, cuál es el noreste y cuál es el sur. Os he dicho, si queremos separar por estados, pues nos hace esta representación, pero nosotros no lo queremos de esta forma. Nosotros lo que queremos es que sigan apareciendo datos geográficos, pero que aparezcan, por ejemplo, el estado, que aparezca el nombre, tal cual. También, con respecto al mapa, lo que podemos hacer es cambiar la imagen que nos va a aparecer de fondo. Si yo elijo aquí en mapas en segundo plano y selecciono otra de las opciones, como es oscuro en este caso, ahora el mapa nos aparece tal cual. Y si quisiéramos otro un poquito más real, pues igual tendríamos que clicar en satélite, una forma de representar tus datos que está bastante cuidada y aparece de forma bastante curiosa también. Dependiendo de para qué reportes, estas opciones nos van a servir o las podemos ignorar. Para el caso voy a seguir trabajando con... vamos a ver este de calles. Este me parece bonito, vamos a trabajar con este. Entonces, ahora que tenemos claro que todos estos estados pertenecen a Estados Unidos y qué zonas pertenecen a una región o a otra, vamos a continuar por enseñaros qué pasaría si decidísemos poner las ciudades sobre color, lo cual región desaparecería y nos dejaría algo tal casi demasiado lioso, hay un color para cada ciudad, esto es un caos. Como no lo queremos así, queremos mantener tal cual estaba, nosotros lo que queríamos era la región en el color y vamos a ver pues otra opción, que es la de poner la ciudad. Cierto es que nos aparecen 3000 desconocidos y tendríamos que ver por qué. A primera vista ya os puedo decir que igual en la parte oeste están faltando ciudades, ya que estoy viendo demasiadas calvas en el mapa, pero en esta lección lo que nos importa no es la ciudad tan en sí, sino el estado y qué ventas está generando. Así que vamos a volver de nuevo al número total de ventas, que era el total. Si lo escribimos en etiqueta igual nos va a aparecer demasiada información a primera vista. Y entonces no queremos que el total aparezca en la etiqueta, sino en la descripción emergente. De tal forma que ahora lo que tenemos es región tal, estado tal, total tal. Pues vamos a modificar esto pinchando en descripción emergente. Y ahora cambiamos a en el estado lo vamos a poner delante. Estado de... Seleccionamos estas cantidades, las eliminamos porque ya no las queremos y escribimos se han alcanzado un total de ventas de... Ahora sí, seleccionamos nuestro total de ventas y formateamos el tipo de fuente. Ya sabemos que nosotros lo queremos en Arial, lo queremos todo negro, 12. El estado lo queremos de una forma diferente, el estado lo vamos a querer demasiado grande, el 18. Igual con un 14 nos viene bien, al igual que el número de ventas. O sea, los datos importantes siempre tenemos que hacer que se ven de una forma diferente. Pues la negrita lo quitamos de todos lados. Esto sí lo vamos a ver
de forma negrita, de nuevo gris oscuro aquí y negrita. ¿Estamos? Vamos a ver qué tal se ven las descripciones. Pues en el estado de ST se han alcanzado un total de ventas. O en el estado de Texas se han alcanzado un total de ventas de 885 gigabillones, o no recuerdo cuál era la unidad que hayamos seleccionado, pero sí. Así que podemos ver que es un negocio que prospera correctamente. Ya habéis visto que se crea de una forma muy sencilla, solamente hay que tener en cuenta cómo funcionan las áreas geográficas, pero lo demás es bastante sencillo. No deberéis tener ningún problema en replicar lo que acabo de hacer y espero que hayáis aprendido y que nos veamos en la siguiente lección.